Hola, muy buenos días. Yo soy Ivonne Guerrero García, estudiante de TCU en Logística y Transporte. En esta ocasión, en la materia de Contexto Socioeconómico de México, realizaremos la vinculación entre el modelo neoliberal con, con la globalización. Primero que nada, entendamos el modelo neoliberal como un modelo económico que surge a partir de las crisis económicas que cruzaba el país. Este modelo ya se había dado en diversos países que igualmente habían cruzado alguna crisis y se centraba más que nada en el capitalismo, en la liberación del comercio, en liberar las responsabilidades económicas del país. En México, el neoliberalismo presenta diversas características, las cuales pues han sido generales, pues es un modelo aplicado en diferentes países. En México inicia con la apertura comercial indiscriminada, es decir, se empiezan a privatizar diversas actividades económicas que estaban a cargo del gobierno. Esto inicia con Miguel de la Madrid en 1982 y su sexenio terminó en 1988, pero también abarca el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Entonces, se empiezan a privatizar todas las empresas que eran de el gobierno federal. A esto se empieza pues a eliminar el proteccionismo económico que el gobierno prestaba a las empresas en el desarrollo estabilizador, favoreciéndole a grandes capitales externos e inversionistas nacionales la inversión y productos. De igual manera, se da la apertura a productos extranjeros, no como en el desarrollo estabilizador, que se protegía la economía o los productos nacionales. Este neoliberalismo es de tipo autoritario, centralizado y con una corriente neomonetarista. Ahora bien, hablando en el término de la globalización, este se puede percibir de diferentes índoles dependiendo de la temática en la que se defina. Pero la palabra como tal, globalización, es la que percibe una nueva fase en la historia del capitalismo, ya que en el ámbito económico se concreta en la mundialización de los mercados financieros y en la regionalización. Políticamente hablando, se traduce como el debilitamiento del estado de bienestar con la privatización y la desregulación productivamente. Entonces, la globalización más que nada en el término, podemos decir que es la apertura entre todas las naciones, entre todas las comunidades y las sociedades, que éstas pueden adquirir, estar y a su vez éstas brindan información, brindan productos a otras naciones. Entonces, una vez que se ha entendido estos dos conceptos, podemos decir que la vinculación que existe entre el modelo neoliberal con el fenómeno globalizador van muy de la mano, ya que el neoliberalismo pues es un tipo de política que se realiza en diversos países y este a su vez genera políticas económicas de apertura al mercado y la disminución del gasto fiscal como consecuencia la privatización de empresas. Esto en el fenómeno globalizador pues ha dado una interdependencia económica mundial y flujos internacionales de capitales, es decir, en el neoliberalismo se libera el mercado, se le brinda la apertura para que otros mercados, otras empresas puedan establecerse en el país brindando algunos apoyos a la población como viene siendo el empleo,
diversidad de productos y por lo tanto competencia en precios. Esto ayuda a que los países tengan una diversidad enorme dentro del mercado. Como se había mencionado anteriormente, el neoliberalismo en México se estableció por el debilitamiento del desarrollo estabilizador. Es decir, desde los años 70 se puso en evidencia la fragilidad del modelo de sustituciones de importaciones como proceso central del crecimiento económico, y con ello desaparecieron las bases de estabilidad. Teniendo el déficit público pasó a cumplir el papel del motor de crecimiento y este a su vez condujo a un fuerte deterioro de la balanza de pagos, al mismo tiempo que el déficit externo como proporción del PIB aumentaba. Sus fuentes tradicionales de financiamiento, la agricultura y los servicios, tendían a agotarse, lo cual obligó a recurrir en forma creciente al adeudamiento externo. El crecimiento se vio interrumpido por políticas contraccionistas, la inflación y la incertidumbre que éstas proporcionaban abrieron la puerta a la especulación de la fuga de divisas. Finalmente, el esfuerzo del Estado por recuperar el crecimiento conducían a agravar los desequilibrios macroeconómicos en su intento por mantener el modelo en funcionamiento. Realizó la exportación masiva de petróleo, mas cuando se detuvieron, la situación se volvió insostenible y el país entró en lleno a un periodo de crisis y ajuste estructural. Es lo que en el gobierno de Miguel de la Madrid recibió. Las crisis económicas en México lo orillaron a adquirir este modelo. Las consecuencias fueron dependiendo el sexenio en el que se cruzaba. En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía. Para el último año del sexenio, su participación abarcaba solo a 23 ramas. En 1982 tenía el gobierno federal 1.155 empresas. Para 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que no eran estrategias ni prioritarias para el desarrollo nacional, argumento presentado en el documento informativo por el gobierno federal. Para el periodo de Salinas, el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica. En esto, se realizaron reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado. Tal es el caso como el artículo 28, 73 y 123, inferidos a la privatización de la banca, la reforma electoral, la ley de culto y del artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros. El neoliberalismo continúa con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá en enero de 1994,
representando con ello la entrada de la economía global al conformar la mayor área comercial de Norteamérica, anunciando como el instrumento contundente del crecimiento económico y social que el país necesitaba. Con ello, el desmantelamiento y privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario, así como la infraestructura productiva, fueron alteradas. El retiro de subsidios y precios de garantía de todos los productos agropecuarios, la orientación de producción agrícola del mercado internacional, exportación, e implementación de programas asistenciales para los campesinos pobres que al ser considerados sectores funcionales quedan excluidos del esquema de desarrollo. Esto fue con la reestructuración económica en las políticas neoliberales en el medio. Posteriormente, en el año 1994-2000, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se modifica el artículo 28 con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicaciones, vía satelital y ferrocarriles. Crea las AFORES transformando con ello la seguridad social de los trabajadores y se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica. La política neoliberal dentro del sexenio de Vicente Fox fue la continuidad en intentos por privatizar la industria energética, la privatización de la educación superior, reduciendo y suprimiendo en gran medida el presupuesto otorgado a las universidades públicas, la privatización paulatina de los servicios de salud y la tendencia creciente a la desaparición de la seguridad social de los trabajadores. Con Felipe Calderón Hinojosa en el 2006 al 2012, este realizó reformas en la ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, afectando seriamente a los trabajadores agremiados en este instituto, además de continuar su pugna por llevar a cabo la reforma de la industria energética. El legado económico y social del neoliberalismo, al concluir el foxismo e inicios de Felipe Calderón, se resumen en el estancamiento económico por falta de empleos formales, el grave deterioro de salarios reales, la concentración de la riqueza y la exclusión social, un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejor expectativa de vida y una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida, según Chávez 2006. Con todas las políticas realizadas y los tratados firmados con México y otras naciones, se puede tomar como ejemplo las exportaciones a Estados Unidos, teniendo la competencia de Canadá, China y México. Esto sacado del Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde podemos observar que del 2013 al 2015 México estaba por debajo de los dos países que competían, pero en el 2016 al 2018 México ha sido el segundo lugar, dejando abajo a Canadá. Finalmente podemos concluir que la globalización ha dado apertura a un mundo de información, de avances tecnológicos,
de revoluciones sociales, de revolución de pensamiento, de la industria, de la economía y muchas situaciones que han beneficiado, pero también han perjudicado a poblaciones. Por su parte, el neoliberalismo ha dado esta apertura para que la globalización se desarrolle, ya que gracias a la política neoliberal se ha dado la privatización de las empresas, haciendo que estas empresas se puedan ser o convertir transnacionales, siguiendo con la estructura global. En cuestión de la economía o la política mexicana, con lo del neoliberalismo, podemos decir que no se han logrado los objetivos de desarrollo planteados en sus inicios, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional. El crecimiento sostenido no ha podido lograrse y el existente padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, entre otros problemas, han demostrado con ellos su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba al adquirir esta política neoliberal. Ciertamente nos falta mucho también como ciudadanos. Debemos de recordar que no solo el gobierno es responsable de nuestra realidad, sino también como mexicanos hemos participado en todas las respuestas, en todas las situaciones, y que si nos mantenemos en una postura de no participo, de no me interesa, pues tendremos consecuencias por esas actitudes.